El cristianismo cree y enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios revelada. Aunque fue escrita por hombres, el autor original fue Dios Todopoderoso. Esta afirmación no fue hecha ni inventada por la Iglesia, sino que es lo que la Biblia afirma de sí misma. La palabra del Señor permanece para siempre, dice Primera de Pedro 1:25. Toda la Escritura es inspirada por Dios, lo afirma 2 Timoteo 3:16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo afirma 2 de Pedro 1:21. Más de 2000 veces en el Antiguo Testamento hay cláusulas como: y Dios habló a Moisés, la palabra del Señor vino a Jonás, y Dios dijo. Además, la Biblia dice ser un registro de las palabras y los hechos de Dios, así que se considera a sí misma como la palabra de Dios. El solo hecho de que la Biblia afirme que es la palabra de Dios no prueba que lo sea, pues hay otros libros que afirman lo mismo. La diferencia está en que la Escritura contiene evidencias indisputables de que son la palabra de Dios. Una razón por la cual la Biblia es diferente a otros libros es su unidad. Aunque este libro fue compuesto por hombres, su unidad deja ver la mano del Todopoderoso. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años por más de 40 autores humanos, que fueron de procedencia muy variada, como Josué, que era general, Daniel era primer ministro, Pedro era pescador y Nehemías era copero del rey. Los autores de los diversos libros escribieron en lugares diferentes, tales como el desierto, en el caso de Moisés, la prisión en el caso de Pablo, y el exilio de Pasmos, que fue el caso de Juan. Los escritos bíblicos fueron compuestos en 3 continentes, África, Asia y Europa, y en 3 idiomas diferentes, que era el hebreo, arameo y griego. El contenido de la Biblia trata de muchos temas controversiales. Sin embargo, la Biblia tiene unidad. Desde el principio hasta el fin, se desenvuelve la historia del plan de Dios para salvar a la humanidad. En esta salvación se realiza a través de la persona de Jesucristo. En Juan 14:16, Jesús mismo testificó que Él era el tema de toda la Biblia. Escudriñad todas las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonios de mí. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Lo afirma en Juan 5:39, 46 y 47. En otro lugar, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Hay que ver también Lucas 24:44. En el Antiguo Testamento era la preparación. Los evangelios son la manifestación. El libro de los Hechos es la propagación. Las epístolas dan explicación y el Apocalipsis es la culminación. Toda la Biblia habla de Jesús todo el tiempo. Toda la Biblia es una unidad en el cual cada parte necesita a las otras partes para complementarse. El doctor Afrit lo explica de esta manera. Para los escritos del Nuevo Testamento, la Biblia hebrea era la Santa Escritura, y ellos eran los herederos directos de sus profetas. Es por lo tanto imposible de entender el Nuevo Testamento sin reconocer que su propósito fue complementar y explicar la Biblia hebrea. Todo intento de volver a las fuentes del cristianismo sin aceptar toda la Biblia como nuestra guía queda así condenado al fracaso. Si todavía alguien pensara que esto no es algo maravilloso, nos gustaría hacerle el siguiente reto: reunir a 10 personas de la misma zona con un fondo educativo similar. Todos hablan el mismo idioma y todos son básicamente de la misma cultura. Luego, sepárelas y pídeles que escriban su opinión sobre un tema controversial, como el significado de la vida, por ejemplo. Cuando hayan terminado, comparen las conclusiones de estas 10 personas. ¿Están de acuerdo entre ellos mismos? Por supuesto que no. Sin embargo, la Biblia no tuvo solo 10 autores, sino 40.
no fue escrita en una generación, sino en un periodo de más de 1000 años, no por autores con la misma educación, cultura e idioma, sino con una educación muy diferente, muchas culturas diferentes, de 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes y finalmente, no solo de un tema, sino de centenares de temas. Sin embargo, la Biblia es una unidad. Hay una completa armonía que no se puede explicar hablando de coincidencias, ni una explicación decidida a engañar. La unidad de la Biblia es una fuente de argumento a favor de su inspiración divina. La unidad de las Escrituras es solo una razón, entre las muchas que apoyan la afirmación de la Biblia, de que es la divina palabra de Dios. Otras, que se podrían explicar como detalles, son los testimonios de la iglesia primitiva, el testimonio de la historia y de la arqueología, y la evidencia de las vidas transformadas a través de los siglos. Por nombrar solo algunas pocas, ¿no? Estos factores llevaron al gran arqueólogo Aldrich a la siguiente conclusión. La Biblia sobresale en contenido por encima de toda la literatura religiosa anterior a ella, y de la misma manera sobresale también de toda la literatura posterior, en la sencillez directa de su mensaje y la universalidad de su atractivo para todos los hombres de toda la tierra y épocas. La Biblia en especial es de carácter único. Ningún otro libro tiene tales credenciales, ningún otro libro ni siquiera se acerca a ella. Inglaterra tiene 2 libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra.